cálculos, me tocaba predicar justamente en el tiempo que estaba yo en Cuba. Aleluya. Pero como Dios tiene todo bajo control, y Él sabe todas las cosas, ¿verdad? Gloria a Dios. Y al pasar los días yo decía, bueno, Señor, y pasó el fin de año y este día en el culto y así pasó y bueno, y yo decía, bueno, Señor, pero esta palabra como que ya ha ido pasando el tiempo, ¿no? Y a medida que iba pasando los días, hermano, Dios ha venido confirmando, porque cuando Dios tiene una palabra rema para su pueblo, Santo. Dios la manda como sea. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Y a veces con nuestra propia con nuestro propio pensamiento uno dice, bueno, ¿será esto? ¿No será? ¿Verdad? Amén. Pero el pastor estaba predicando el otro día, no sé si fue el domingo o el anterior, no recuerdo el día, y exactamente tocó versículos exactos de los que yo traía en mi prédica. Santo. Y yo decía, wow, el Señor está como alineando todo, porque cuando Dios quiere decirle algo a su pueblo, Dios lo dice. Amén. Señor. Amén. Así mismo. Y esta meditación se titula Boga mar adentro. Amén. ¿Cuántos saben que cuando estamos en la orilla, a la orilla, ¿verdad? Muchas veces ni siquiera tocamos el agua, a veces nos quedamos afuerita, ¿verdad que sí? Pero no podemos disfrutar de estar. ¿A cuánto les gusta ir a la playa? ¿A cuánto les gusta estar metidos en a muchos no les gusta, pero a mí me encanta. Gloria a Dios. Pero qué bueno poder estar metidos en el agua, en lo profundo, y poder disfrutar de lo que es el flotar en el agua, el poder nadar, y poder, ¿verdad? Y a muchos les gusta hasta bucear y ver lo que está en lo profundo del mar, ¿cierto? Pero de hecho el que se queda en la orilla no puede disfrutar de lo que está allá adentro, ¿verdad que no? Amén. Por eso muchas veces tenemos que tomar una decisión y comenzar a entrar, Amén. Gloria a Dios. ¿cierto? Y vamos a la palabra del Señor. El primer texto que traigo es 1 Corintios capítulo 3, versículo del 1 al 3. Oye, totalmente. Gloria a Dios. Aleluya. Solo leímos hace unos días. Bendito a Dios. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Gloria a Dios. Aleluya. Y el apóstol Pablo escribe esta carta a la iglesia que estaba en Corinto. Y el apóstol Pablo les decía a ellos, yo no pude hablarles como a espirituales, porque ustedes todavía son niños. Porque dice, no les pude hablar como a espirituales, sino como a carnales. Le decía Pablo a los corintios. ¿Por qué? Porque todavía dice la palabra aquí que entre ellos había contiendas, disensiones, celos. Y la iglesia, a pesar de que en aquel tiempo, según lo que dice esta carta, que era una iglesia próspera y una iglesia que estaba llena de dones, y una iglesia que estaba trabajando en la obra, a pesar de todo eso, Pablo les estaba requiriendo o les estaba disciplinando o les estaba reprendiendo y diciéndoles, yo hubiera querido enseñarles algo más, pero no he podido, porque todavía ustedes no actúan con madurez suficiente para que yo pueda enseñarles algo más profundo. Todavía tengo que hablarles como a carnales. Santo. Amén. Y esto me llamaba mucho la atención, porque a veces nosotros
Como iglesia, y estoy hablando de la iglesia en general, buscamos la unidad porque sabemos que en la unidad es que todas las cosas pueden ser posibles. Es que en la unidad, así era como la iglesia primitiva, como cuentan los hechos, ¿verdad? Dice que todos estaban juntos, unidos en un mismo sentir, en un mismo ánimo, y que Dios añadía a la iglesia los que habrían de ser salvos. De hecho, en algún momento Jesucristo ora al Padre y le dice: Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno, que ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea. Amén. Nosotros salimos a la calle, predicamos el evangelio, ¿verdad? Le hablamos a la gente, oramos para que Dios traiga almas a la iglesia para que se conviertan a Cristo y alcancen lo que un día nosotros también alcanzamos. Amén. Pero depende de qué, de la unidad de la iglesia. Pero una iglesia carnal como aquella iglesia no puede estar unida. Porque si hay celos, disensiones y contienda entre la iglesia, pues no puede haber unidad. Y si no hay unidad, no hay crecimiento. Amén. Y si no hay crecimiento, no hay madurez. Por lo tanto, en la unidad depende de la madurez espiritual. Porque la unidad no la pone el hombre, la pone el espíritu. Amén. Pero había una cierta inclinación, porque yo notaba que en la carta a los hebreos, dicen que no fue Pablo el que la escribió. En el capítulo 5, versículo 11, miren lo que dice el escritor a los hebreos, al pueblo de Dios, los hebreos. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Aleluya. Santo. Bendito Dios, la palabra de Dios es rica, hermano. Amén. Y el escritor a los hebreos estaba igualmente requiriendo y estaba diciendo: acerca de esto tenemos mucho que decir. Y estaba hablando específicamente, unos versículos antes, estaba hablando de que Jesucristo era el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, y estaba explicando ciertas cosas. Pero él les dice: acerca de esto tenemos mucho que decir. ¿Por qué? Porque sabía que en aquellos tiempos y en estos tiempos también habría apostasía y habrían personas que apostatarían de la fe de Jesucristo, y habían doctrinas de error que vendrían a tratar de meterse en la iglesia. Y ellos decían: si ustedes no están capacitados y ustedes no tienen la madurez suficiente para entender estas cosas, pues entonces van a ser engañados fácilmente. Porque para nosotros, hermanos, qué fácil. Ahora mismo yo pienso, por ejemplo, cuando tú hablas con cualquier persona, vamos a poner así, cualquier persona, ya sea cristiano o no cristiano, y voy a poner ejemplo cristiano, vamos a hablar de los cristianos, y nos ponemos hoy en día y preguntamos sobre, por ejemplo, sobre cualquier enfermedad. Cualquier persona se sabe el nombre de una enfermedad, cualquier persona se sabe el nombre de un medicamento. Y mira que las enfermedades y los medicamentos tienen nombres extraños, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Bendito Dios. Ahora mismo usted está ahí sentado y usted ahora mismo donde usted está piense para dentro de sí el nombre de una enfermedad. Y ahora mismo piense el nombre de un medicamento. ¿Verdad que no lo sabemos todas, cierto? Aleluya. Gloria a Dios. Está notificada, hermana. Yo también. Bendito Dios. Pero qué difícil cuando tú le preguntas a alguien a quién fue que Abraham entregó sus diezmos. O qué difícil cuando tú preguntas a alguien cómo se llamaba el rey de Babilonia que llevó cautivo al pueblo de Israel.
Entonces, muchas veces no encontramos respuesta. ¿Y por qué pasa eso? Porque la iglesia está, yo no voy a generalizar, porque Jesucristo es sol de justicia, no pasa eso, ¿verdad que no? Gloria a Dios. Pero la iglesia se ha naturalizado. Y muchas veces, hermanos, estamos viviendo en lo natural. Así como la iglesia de los Corintios y así como la iglesia esta, a los hebreos. Pero miren lo que decía este escritor. Me llama la atención porque dice, tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Porque hay cosas más profundas que yo tengo que explicarle y no puedo. Bendito Dios. Dice, por cuantos habéis hecho que tardos para escuchar. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, ¿cuánto tiempo muchas veces llevamos en el Evangelio? Y a veces no sabemos muchas cosas. Leemos y no entendemos. Oímos hablar de a cualquier hermano, una prédica, lo que sea, y no sabemos ni de qué está hablando. Santo. Porque muchas veces, hermanos, yo me siento ahí, pero son muchos los hermanos que pasan aquí adelante a predicar. Como mismo aquí, en cualquier iglesia, en una prédica en YouTube, donde sea. Y muchas veces oímos a los predicadores decir, bueno, cuando el pueblo de Israel estaba allí frente al Mar Rojo, ustedes saben la historia, y cuando ellos pasaron, y la mayoría de la iglesia, hermanos, no sabe la historia. Y se quedan en blanco. ¿Por qué? Porque no hay intimidad con Dios, no se lee la lectura, no se lee la palabra de Dios. La mayoría de las veces venimos a la iglesia, leemos la Biblia aquí, no la traemos porque a veces directamente ahí. De hecho, yo misma a veces la dejo en la cartera y me leo ahí. Pero cuando llegamos a la casa, hermanos, se nos olvidó la Biblia. Entonces, ¿cómo vamos a saber lo que está el pastor predicando aquí delante? ¿O cómo vamos a saber lo que está el hermano predicando aquí delante? Cuando está hablando de un pasaje determinado, en una época determinada, y nosotros nos quedamos, muchos se quedan así, porque no entendí nada de lo que dijo, porque no me conozco ese pasaje. Santo. Porque no me conozco. Y a veces llevo 20 años en el Evangelio y no me conozco. Entonces no conocemos el porqué de las cosas, no conocemos el plan de Dios, porque miren hermano, mira lo que dice, para no adelantarme. Dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de leche es que inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Entonces esto me trae a mi mente, imagínense que usted vaya a ver un familiar suyo, un sobrino. Su hermana parió y el niño tiene 3 años y usted va, viaja, no lo conoce, lo visita, tiene 3 años el niño. Y usted se va y a los 3 años que vuelve y el niño sigue igual, del mismo tamaño, sin decir más nada de lo que decía. ¿Qué ve usted ahí? Hay un problema. Hay una situación, hay una anomalía, algo que no creció adecuadamente. Eso es lo que estaba esperando Pablo, eso es lo que estaba esperando el escritor a los hebreos, que cuando vea el crecimiento, pero sin embargo no lo vio. Dice, si ustedes son participantes de la leche, son inexpertos, son niños. Pero, dice, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, bendito Dios, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Gloria a Dios. Dice, por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y voy a pararme ahí. A mí no me gusta mucho ver prédicas en YouTube ni ver esas cosas. Yo veo un día, me siento con mi esposa y vemos algo, pero normalmente no lo hago. Pero en algunas ocasiones que lo he hecho, me llama mucho la atención y busco información. Y hermanos, es increíble
ver, por ejemplo, una pastora que recién comienza a renacer y empieza Dios a usarla y a predicar y tremenda palabra que trae de parte de Dios, y tú la ves y su aspecto luce como una sierva del Señor. Wow, se viste decorosamente. Y cuando pasa el tiempo y sigue y supuestamente sigue creciendo, aquella persona se hizo una cinturita y se puso una caderita y ahora en vez de vestirse como aquella sierva que tú veías, ahora se viste todo ceñidita y todo. Y entonces una tremenda palabra, ¿verdad? Una tremenda palabra, porque si a ti no te sirve el esposo que tú tienes, déjalo y búscate uno nuevo cambia tu vida. Haz un cambio en tu vida. Y si tú no tienes, hermano, si nosotros no tenemos el uso de la palabra, si nosotros no hemos madurado en el Señor, ¿cómo vamos a discernir el bien y el mal? Si esa persona me está diciendo lo que yo quiero oír. ¡Epa! Pues por lo tanto yo tengo que tener, hermano, una relación con el Dios vivo. Yo tengo que tener el discernimiento de la palabra para saber que cuando el pastor habla aquí arriba, el pastor me está diciendo la verdad. Porque ¿cómo sabemos cuando el pastor está aquí arriba y no dice la verdad? O dice algo que nosotros desconocemos. Pero qué lindo cuando nosotros estamos prácticos en la palabra. No quiere decir que no la sepamos toda, pero que nosotros escudriñamos, buscamos la palabra, sabemos la doctrina. Sabemos que cuando sopla un viento extraño, hermano, nosotros decimos, espérate, somos así. Pero tenemos que estar metidos en la palabra. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Entonces vamos a ver qué dice 1 Corintios 2:4. 2:14, perdón. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Gloria a Dios. Porque para él son locura y no las puede entender. Porque se han de discernir espiritualmente. Aleluya. Dice que el hombre que vive en lo natural, hermano, miren, hay muchas personas que están en la iglesia y viven en lo natural. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Cómo un hombre natural va a saber cuando Dios le está hablando? Dando su humanidad. No sabe porque no vive en el Espíritu. Amén. Porque para él son locura y no las puede entender. Porque se han de discernir espiritualmente. Si yo no tengo una relación estrecha con el Espíritu Santo, ¿cómo voy a saber que lo que yo estoy recibiendo viene de parte del Espíritu Santo o no? ¿Cómo yo conozco la voz que yo escucho? Si yo no estoy alineado con la palabra, si no tengo el conocimiento suficiente para saber que lo que yo estoy escuchando viene alineado o no con la palabra del Señor. Entonces, muchas veces nosotros pensamos, oímos algo, no, eso no debe ser. O aquello, no, yo sentí en mi corazón que aquello era. Y no tiene nada que ver con Dios, hermano. Entonces es necesario que nosotros entendamos esto. Que si nosotros no tenemos una relación íntima con el Espíritu de Dios, que es el que nos lleva, dice, el que nos guía a toda justicia y verdad. Pues por lo tanto, todo lo que nosotros escuchamos o vemos, no podemos distinguir si está bien o mal. Entonces, el primer requisito para poder saber si lo que nosotros estamos escuchando está bien o mal, ¿qué cosa es? Tener una relación directa con el Espíritu Santo a través de su palabra. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice 1 Corintios 2 del 6 al 10. Dice así. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo,
ni de los príncipes de este siglo que perece. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos, para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Entonces nosotros tenemos que hacer una diferencia entre vivir en lo natural y vivir en lo espiritual. Y aquí Pablo estaba diciendo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado, ¿qué? Madurez. Gloria a Dios. Eso somos nosotros, ¿verdad que sí, hermano? Gloria a Dios. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Gloria a Dios, aleluya. Por eso cuando los judíos decidieron decir que crucificaran a Jesucristo, no podían verlo espiritualmente, lo estaban viendo naturalmente, porque ellos estaban esperando un libertador, ¿verdad?, que los liberara del yugo, de la opresión que tenía Egipto sobre ellos. Roma, sobre ellos, ¿verdad? Y entonces ellos estaban esperando a alguien que venía a libertarlos de aquello. Estaban esperando un guerrero. Sin embargo, Jesús viene con palabras de paz, con palabras de amor, con palabras de perdón. Y ellos no pudieron discernir entre lo espiritual y lo natural. Y por eso lo desecharon. ¿Verdad que no? Entonces, si nos ponemos a pensar y a hacer un recorrido a través de la palabra del Señor, vemos como muchas personas han detenido el propósito de Dios con el pueblo y con la iglesia y con la vida de ciertas personas por vivir en lo natural, por no ver lo espiritual. Amén. Y uno de esos ejemplos es cuando fueron los 2 espías a la tierra prometida. Y fueron allí a examinar la tierra, y habían gigantes en la tierra, y regresaron para atrás. De los 12, 10 llegaron diciendo, allí ni nos metemos, porque allí hay unos gigantes que si nos metemos ahí van a acabar con nosotros. Y solamente 2 dijeron, vamos, porque allí nosotros vamos a tener la victoria, porque Dios nos va a dar la victoria. Pero, si nosotros hacemos un cálculo, una estadística, de acuerdo a esto, nosotros podemos decir que hoy, en una iglesia de 120 personas, haciendo una estadística a partir de esto, 100 viven en lo natural y 20 viven en lo espiritual. Gloria a Dios. Pero esos 10 que no creyeron y esos 10 que vivían en lo natural impidieron que esos 2 que sí creyeron pudieran llegar a la tierra prometida en el tiempo establecido. Y fueron tropiezos para aquellos 2 que sí creyeron. Amén. Y al cabo de 40 años, cuando ya estos no existían, entonces fue que aquellos 2 pudieron entrar. Entraron, pero los otros que vivían en lo natural impidieron y fueron tropiezos para los que estaban en línea en lo espiritual. Por eso nosotros tenemos que cuidarnos. Amén. Porque si a nosotros no nos da la gana de vivir en lo espiritual y nos da la gana de venir a la iglesia, sentarnos aquí, llegar a la casa y no hacer más nada, nosotros estamos siendo tropiezos para el que sí quiere buscar a Dios. Bendito Dios. Tengo otro ejemplo. Estaba el pueblo de Israel en la batalla contra los filisteos.
Y llegó Goliat. Aleluya. No podían contra Goliat. Nadie podía enfrentarse a Goliat. ¿Verdad? Todo aquel ejército, ninguno podía enfrentarse a Goliat. Pero llegó uno que sabía que con sus fuerzas no podía. Que quien lo respaldaba era el Rey de Gloria. Y se enfrentó y alcanzó la victoria. Amén. Pero todo aquel pueblo estaba viviendo ¿en qué? En lo natural. ¿Por qué? Porque veían un gigante a quien ellos no podían vencer. Pero aquel pequeñito, aquel muchacho que estaba allí de pastor en aquel lugar, que nadie lo tenía en cuenta, fue el único que pudo decir: yo sé que lo voy a vencer porque yo no ando solo. Aleluya. Porque él sabía en el Dios que él había creído. Bendito Dios. Pero si nosotros no andamos con el Dios que hemos creído y andamos viendo otras cosas que no son necesarias para nuestra vida y son las que no nos dejan seguir avanzando y seguir buscando lo espiritual, entonces están los Goliat alrededor de nosotros y nosotros estamos cabizbajos. Bendito Dios. Alabado sea Cristo. Santo. Vamos a leer en Juan capítulo 6, versículo 63. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Aleluya. Gloria a Dios. Santo. Entonces nosotros tenemos que tomar una decisión y tenemos que decir, bueno, gloria a Dios que ya digo, esto no pasa aquí en Jesucristo, solo en justicia, ¿verdad que no? Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver cómo ando yo, vamos a ver cómo está mi vida, vamos a ver qué palabra estoy oyendo, vamos a ver qué es lo que estoy haciendo en mis ratos libres, o vamos a ver si yo estoy discerniendo lo que pasa en mi casa, lo que está pasando con mi hijo, o lo que está pasando con mi esposo. Aleluya. Porque si mi esposo no tiene ganas de llegar a la casa hace una semana y se tarda de llegar al trabajo, se tarda de llegar a la casa una hora más, yo tengo que empezar a preocuparme y no en lo natural. Yo tengo que decir qué es lo que está pasando y buscar a Dios y decir: Señor, revélame por qué mi esposo está llegando una hora más tarde. Eso no es verdad. ¿Qué está pasando? Porque muchas veces la causa de que el esposo llegue tarde a la casa, la culpa la tiene la mujer. Pero nosotros, como somos más inteligentes y somos más lindas y somos las mejores y tenemos un orgullo así de grande, creemos que ellos están sacando la patica. Y entonces viene lo natural, ahí viene el celo, ahí viene la situación, ay, porque ahora me está engañando y porque ahora... Gloria a Dios. ¿Verdad que sí? Y llega a la casa y se encuentra una fiera porque llegaste tarde y entonces estamos en lo natural. Pero si estuviéramos en lo espiritual, lo primero que hacemos es irnos de rodillas y decirle: Señor, explícame, dime qué está pasando o en qué estoy fallando yo, que ya Él no quiere venir temprano para la casa. Porque si Él no quiere venir temprano es porque no se siente a gusto aquí. Y a mí me toca preparar el ambiente para que Él se sienta a gusto. Aleluya. Aplaudan, mujeres. Gloria a Dios. Entonces, hermano, aleluya. Gloria a Dios. Entonces, qué lindo poder saber que cuando yo tengo una dificultad, en mi vida, cuando yo tengo una dificultad en mi trabajo, o cuando yo tengo una dificultad con mi familia, antes de explotarme en lo natural, yo tengo que empezar a buscar en lo espiritual qué está pasando. Porque de nada nos sirve vivir en lo natural, seguimos siendo hombres naturales. ¿Qué dice la palabra que tengo que hacer yo? Ay, aleluya. ¿Qué dice la palabra que yo tengo que hacer? Y si yo no sé lo que dice la palabra, pues entonces ¿cómo lo voy a hacer? Bendito Dios. Gloria a tu nombre, Jesucristo.
Entonces estaba aquí Jesús hablando en la sinagoga y él estaba diciendo: yo soy el pan de vida. El que cree en mí tiene vida eterna. Vuestros padres comieron el maná del desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Y decía: y yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede este darnos de comer su carne? Ay, santo. Jesús le dijo: de cierto os digo, si no comes la carne del Hijo del Hombre y bebes su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo les resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Gloria a Dios. Y aquellos no entendieron, porque la ley de ellos decía: no comas carne con su sangre, porque en la sangre está la vida. Y para ellos Jesús lo estaba insultando, ¿cierto? Tremendo insulto que le estaba diciendo Jesús. Pero ellos estaban viéndolo en lo natural. Ellos no podían ver en lo espiritual. Por eso el Señor dice: las palabras que yo he dicho son espíritu y son vida. Santo Dios. Por si tú no tienes un espíritu práctico, si tú no tienes un espíritu que tú lo acostumbras al uso para discernir entre el bien y el mal, entre lo natural y lo espiritual, ¿cómo tú vas a entender lo que te está diciendo el Señor en la palabra? Hermano, muchas veces yo he escuchado personas que dicen: ay, yo no puedo ir a la iglesia porque en la noche me desperté 2 veces y he dormido tan mal. Ay, Señor. No te hubieras parado hoy. Ay, santo. Mi esposo me hizo una anécdota de alguien con quien él constantemente le está hablando de la palabra. ¿Puedo decirlo, mi amor? y esa persona le estaba hablando con él y le decía: no, cuando estemos en la boda del Cordero, qué maravilla, dice que el Señor se ceñirá y nos servirá. Gloria a Dios. Pero seguramente que va a necesitar a los ángeles, porque somos tantos que los ángeles van a tener que ayudarlo a servirnos. Aleluya. Ay, santo, pero eso solamente lo piensa alguien que está en lo natural. Porque el Rey de Gloria, el Rey de Reyes y Señor de Señores puede hacer las cosas en cualquier momento, en cualquier tiempo, puede hacerlo todo. Hermano, lo mismo está contigo allá que está conmigo aquí, que Él lo sabe todo, Él lo hace todo. ¿Por qué tenemos que pensar en lo natural? Yo no puedo pensar si el Señor va a necesitar la ayuda de los ángeles para servirnos en la mesa. Ay, santo Dios, lo que yo sé que voy a estar con Él en la boda del Cordero, bendito Dios. Y Él es suficiente para todas las cosas. Santo Dios. Den un aplauso, Rey de Reyes, Señor de Señores. Gracias a tu nombre. Qué grande es Cristo. Amén. No me importa si cuando Jesús murió se rasgó el velo y entonces fue un terremoto que la tierra se rasgó. Esas son las explicaciones científicas. Se rasgó la tierra y entonces la grieta llegó hasta allá y entonces por eso se separó y el velo fue para acá y fue para allá. ¿Qué me importa a mí eso, hermano? Lo que a mí me importa es que cuando Jesucristo se murió en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados, todo lo que separaba al hombre de Dios fue roto, se partió el velo, ya yo puedo entrar al lugar santísimo con libertad. Bendito sea el nombre del Señor. No importa si Dios sopló para la derecha o para la izquierda, lo que importa es que lo hizo. Y eso es lo que yo quiero saber. Yo lo único que quiero saber es que yo puedo entrar, que yo puedo meterme más con Dios, que ya yo no necesito a nadie que vaya por mí y ofrezca, que yo me puedo ofrecer libremente delante del Rey. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a leer Colosenses 3, capítulo 3, versículo del 1 al 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba,
donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Gloria a Dios. Gloria a tu nombre, Jesucristo. Santo Jesús. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Aleluya. Bendito. Santo el Señor. Así que si nosotros hemos resucitado con Cristo, ¿cuántos han resucitado con Cristo? Amén. Yo soy nueva criatura, bendito Dios. Todo mi yo lo dejé allí en la cruz de Calvario. En la cruz de Cristo, allí está todo. Bendito el Señor. Si nosotros hemos resucitado con Cristo, ¿qué dice? Buscar las cosas de dónde. Arriba. Ay, Bendito Dios. ¿dónde está quién? Cristo sentado a la diestra de Dios. Aleluya. Poner la mira. Cosas de arriba. ¿Y no dónde? Y no los de la tierra. Entonces nosotros tenemos que estar enfocados en lo que tenemos que estar. Nosotros tenemos que estar enfocados en lo de Dios. Gloria a Dios. Amén. En lo de Dios primero. Y no importa, hermano, cuántas cosas tengamos que hacer, cuántas horas de trabajo hacemos. Dios está primero en nuestra vida. Amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que saber. Porque el Señor, cuando oraba por sus discípulos, le decía al Padre: ellos no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Quiere decir que nosotros estamos en este mundo, pero pertenecemos al reino de los cielos. Amén. Pues por lo tanto, ¿para qué nos afanamos tanto con las cosas del mundo cuando nosotros tenemos que hacer nuestras riquezas en el cielo? Gloria a Dios. Cuando nosotros tenemos que estar enfocados en la obra del Señor, cuando nosotros tenemos que estar enfocados en la oración con el hermano, cuando nosotros tenemos que estar enfocados en cuál es la necesidad del pueblo, cuando nosotros tenemos que estar enfocados en las personas que están allá afuera, que están necesitando recibir la salvación, cuando nosotros tenemos que estar enfocados en los acontecimientos que están pasando, que están marcando que Cristo viene pronto. Bendito sea el nombre del Señor. Y nosotros enfocados en lo de aquí, en el trabajo, en las horas más, en las horas menos, en que ahora me compro 4 pullovers y mañana me compro 3 pantalones. Mira, hermano, tenemos que enfocarnos en lo de Dios. Tenemos que buscar, dice, las cosas de arriba. Tenemos que buscar lo de Dios. Tenemos que buscar lo espiritual. Tenemos que buscar los dones que Dios ha depositado en nosotros, porque muchas veces los tenemos ahí dormiditos, Santo. reposando, ahí los tenemos. Tenemos que avivarnos, tenemos que movernos, no podemos seguir ahí pasmaditos. Vamos a ver qué dice el pastor. Ay, me encantó la prédica. Y llegué a la esquina y se me olvidó. Gloria a Dios. Se me olvidó. En el tabernáculo había un lugar, estaba en los atrios. Yo me gozaba porque el hermano estaba hablando de eso en la vigilia y decía: wow, Señor. Pero también el hermano va a hablar de lo que tengo yo en el tema. Santo, bendito Dios. Y el Señor me decía: tranquila, gloria a Dios. Está en los atrios donde iba el pueblo, se reunía allí y allí hacían oración. Estaba el lugar santo y estaba el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo solamente podía entrar el sumo sacerdote. Ahí donde estaba la misma presencia de Dios, donde se manifestaba la misma presencia de Dios. Pero el que estaba en los atrios estaba en lo natural. Estaba afuera, estaba en el patio, hermano. Eso es como que ahora yo llego a la casa de mi hermana Sandra y llegue y me quede afuera, en la rejita afuera. No sé yo dónde es tu casa, pero bueno, digo yo, tengo una rejita que hay afuera para. Y dime tú ahora que yo... Mi hermana pasa y va afuera. No, hermana, es que yo no. Yo mejor me quedo aquí afuera. Y el sol me está rajando. Y yo, no, yo me quedo aquí afuera. Y yo no puedo estar. Ven que te tengo un batido hecho aquí. Ven, mira lo que te preparé. Y yo, no, yo espero aquí afuera porque... Entonces, nosotros tenemos que entender que para qué vamos a estar en los atrios si ya Dios nos abrió la oportunidad, Amén. nos abrió la puerta, ya se rasgó el velo para que pudiéramos entrar a la misma presencia de Dios. Ya podemos entrar al lugar santísimo, ya podemos disfrutar de lo profundo de Dios, ya podemos disfrutar de su chequina, ya podemos saber, podemos conocer a Dios vivo cara a cara,
¿Por qué entonces nos vamos a quedar afuera de los atrios? Gloria a Dios. ¿Por qué vamos a estar en los atrios si podemos entrar al lugar santísimo? Vamos a entrar al lugar santísimo. Vamos a acercarnos al Padre. Vamos a acercarnos a Dios. Vamos a acercarnos, hermano. Porque Dios no es ese Dios estirado que está allí sentado en su trono. Oh, te doy látigo cada vez que te... No, hermano. Tenemos un Dios maravilloso. Tenemos un Dios glorioso. Tenemos un Dios que vela por nosotros. Tenemos un Dios que quiere hacer milagros y maravillas en nuestras vidas. Y nosotros seguimos a veces en los atrios. Bendito Dios. No queremos entrar para recibir la bendición. No queremos entrar para recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Santo. Tenemos que elevarnos a lo espiritual. ¿Y por qué digo elevarnos? Voy a poner un ejemplo que me llamó mucho la atención. Y el ejemplo de Zaqueo. Ay, dice que Zaqueo era un hombre pequeño. ¿Verdad? Y que pasaba Jesucristo y pasaba la multitud. Y dice que su capacidad, por su estatura, él no podía alcanzar a ver a Jesús. Gloria a Dios. Y la palabra dice exactamente, y Zaqueo corrió y subió a un árbol para ver quién era. Santo Jesús de Nazaret. Y esto me llamó la atención porque yo digo, Zaqueo rompió los esquemas. Zaqueo rompió con lo natural. Zaqueo rompió con lo que lo detenía. Zaqueo rompió con las incapacidades. Zaqueo rompió con todo aquello que no lo dejaba acercarse al Señor. Y yo no sé qué cosa es lo que hoy algunos de nosotros no nos deja acercarnos al Señor. Amén. Hay esquemas, hay incapacidades, hay cosas, hay costumbres en nuestra vida. Hay maneras de vivir en nuestra vida. Hay palabras en nuestra vida que no nos dejan llegar más allá. Gloria a Dios. Y digo palabras, hermano, ¿sabes por qué? Porque muchas veces nosotros decimos, ay, pero como peleé esta hermana, ay, pero yo soy así, yo toda la vida he sido así. Y yo así me muero. Santo. Estás en la casa. Entonces tú no has creído en el Dios que todo lo puede. Tú no has creído en el Dios que cambia los corazones, que transforma las vidas. Tú no has creído en eso entonces. Porque el día que una persona se encuentra con Jesucristo, recibe un impacto. Aleluya. Recibe un impacto y todo tiene que cambiar. Amén. Todo tiene que cambiar. Porque el día que yo conocí a Jesucristo me enamoré del Señor. Me enamoré del Señor. Ya Jesús para mí no es la diversión del fin de semana. Jesús no es para mí aquello a lo que yo acudo cuando tengo una dificultad solamente. Sino que Jesús para mí es lo primero en mi vida. Aleluya, santo. Y cuando nosotros vivimos en lo espiritual, nosotros sabemos cómo está el Señor con nosotros y cómo nosotros estamos con el Señor. Gloria a Dios. Sí, Señor. Y les voy a decir algo personal. Hace algún tiempo atrás, yo oraba y estuve como una semana orando. Yo decía, ¿qué pasa, Señor? Que yo no te siento. Siento que mis oraciones son vacías. ¿Qué pasa? Y yo oraba, y oraba, y oraba. Pero yo no sentía a Dios. Yo no sentía el respaldo de Dios. Yo no sentía la presencia de Dios. Yo no sentía la caricia de Dios. Yo no sé si alguna vez usted ha sentido que Dios lo carga, que Dios lo mece, pero para eso usted se tiene que meter en la intimidad con Dios. Qué lindo, papá, porque el Señor nos carga y nos mece. Amén. Gloria a Dios. Y yo le decía, ¿qué pasa que no siento? Y siento que el Espíritu Santo me dice, estás poniendo a tu esposo antes que a mí. Aleluya. Aleluya. Porque yo me enfocaba en que para cuando llegue mi esposo y voy a hacer tal cosa para que mi esposo esté agradable, voy a hacer esto para que y me estaba enfocando en mi esposo, no estaba dejando de llorar, lloraba, pero mi atención estaba girada hacia mi esposo. Y cuando yo oraba y yo sentía que ya Dios, que como que Él no estaba ahí, como que me había mirado la cara, como que no lo siento. Yo le digo, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Dime por qué no te siento, ¿qué es lo que pasa?
¿Qué estoy haciendo mal? Le dije a Dios. Y me dijo Dios. Bendito Dios. Pero tenemos que tener un acercamiento con papá. Para preguntarle, papá, ¿por qué tienes esa cara conmigo? ¿Qué te hice, papá? Que ahora tú me tratas así. ¿Qué pasó que no me trajiste el caramelo que me das todos los días? Aleluya. Tu papá responde, pero es necesario que conozcamos cara a cara, papá. Es necesario que andemos de la mano con papá. Es necesario que conozcamos su voluntad, sus preceptos, sus mandamientos, sus enseñanzas. Es necesario que seamos hijos obedientes. Gloria a Dios. Y que seamos de los hijos que cuando llegamos a papá, papá nos pasa la mano. Porque se agrada de nosotros, porque le obedecemos y porque lo buscamos y porque le agradecemos. Bendito Dios. Aleluya. Y entonces Zaqueo estaba allí y dijo, yo no puedo ver a Jesús. Yo necesito saber quién es este hombre. Pero yo en lo natural no puedo, yo voy a subir. Yo voy a elevarme a otro nivel. Y cuando Zaqueo subió a otro nivel y pudo ver a Jesús, Jesús lo miró y le dijo, Zaqueo, desciende porque hoy voy a morar en tu casa. Aleluya. Santo Dios. Bendito el nombre de Jesús. Si nos mantenemos ahí abajo, si nos mantenemos en lo natural y no hacemos nada por llegar a lo espiritual, nunca Jesús va a entrar en nuestra vida. Amén. Santo. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer algo. Él está ahí. Yo soy cristiano, yo hice la oración de fe y yo voy todos los domingos a la iglesia. Pero si tú no hueles a Cristo, si tú no luces como Cristo, si tú no caminas como Cristo, si tú no hablas como Cristo, si tú no ves como Cristo, tú no eres cristiano. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Quiero leer un último pasaje. Está en Lucas capítulo 5. Cinco, 1. 5:1. Aleluya. Gloria a Dios. Santo. Gloria a Dios. Aleluya. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Continuamos hasta el 11. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompió. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que estaba Pedro, que había regresado de pescar toda la noche. Estamos hablando de un hombre que era pescador de profesión, que sabía lo que estaba haciendo. Y se había metido toda la noche trabajando. Eso dice la palabra. Y había llegado y no había pescado nada.
Porque Pedro estaba trabajando para él y lo estaba haciendo en lo natural. Y dice, nada había pescado. Pero estaba Pedro en la orilla, lavando sus redes. Terminó cansado de toda la noche, sin ninguna recompensa. Bendito Dios. Pero el Señor se mira y le dice, Pedro, boga mar adentro y echa tus redes. Ay, 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 bendito sea el nombre del Señor. Yo busqué el significado de la palabra bogar. Dice, mover los remos para que avance la embarcación. Impulsar. Y cuando el Señor nos dice, boga mar adentro, yo no sé si tú estás recibiendo esta palabra, yo la recibí en mi corazón. Boga mar adentro. Está diciendo, no te quedes en la orilla. Comienza a remar, impúlsate, dale para adentro, porque hay cosas grandes que yo tengo para ti. Y ahí en la orilla no te las puedo dar, aleluya. Ahí en la orilla donde tú estás, no te las puedo dar. Tiene que ser cuando tú estés en lo profundo, cuando tú estés allá adentro en el lugar santísimo, cuando tú estés en la madurez, cuando tú estés en el lugar donde yo te quiero tener a ti. Porque no es viendo lo natural, es en lo espiritual. Sí, Señor. Y dice que Pedro cogió y empezó. Y lo primero que pasó fue que Jesús se montó en la barca de Pedro. Santo. Ay, aleluya. Y Jesús se montó en la barca de Pedro y fueron mar adentro. Y dice que la pesca fue tan grande que la barca se hundía. Tuvieron que llamar a los otros, repartirle a los otros. Bendito sea Dios. Porque la gloria que se manifestó cuando se metieron mar adentro, no era para ellos solos, era también para repartir. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Y cuando tú te metes con Dios, y cuando tú te metes en lo profundo con Dios, y cuando la gloria de Dios se manifiesta en tu vida, no es para ti solo, hermano. Es para que tú lo repartas. Aleluya. Es para que tú des de lo que Dios te da. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque el Señor lo que quiere es que nosotros vayamos a otra dimensión. No nos quedemos en la orilla. Vamos a meternos en otra dimensión con Dios. Vamos a entrar allí en lo profundo donde dice la palabra. Hay cosas que Dios ha preparado para nosotros. Que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombre. Y Dios las ha preparado para revelárnoslas a nosotros. Y nosotros estamos en lo natural. No, tenemos que ir a lo espiritual. Y cuando estamos en lo espiritual, entonces Dios nos va a dar de eso que dice que ni ojo vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombre. Porque allí en lo espiritual, en la presencia de Dios, se manifiestan cosas que no podemos vivir en lo natural. Se manifiestan cosas que no podemos escuchar de otros, sino que lo tenemos que escuchar a través de Dios. ¿Sabes por qué? Porque a veces hacemos preguntas. Leemos la palabra, Señor, ¿cómo fue que pasó esto? Porque yo entiendo que aquí dice que tú venciste al ejército de los madianitas o de los, qué sé yo. Pero cuando leemos la palabra, entonces nos damos cuenta que dijo Dios, cuando ustedes oigan sobre los árboles el ejército del cielo que va marchando, entonces vayan para adelante. Entonces, si nosotros no nos metemos en lo espiritual, ¿cómo vamos a saber las cosas que Dios tiene en los misterios? Porque hay el misterio de la palabra. Yo no estoy diciendo ahora que Dios le va a revelar a mi esposo o a mi hermano o a la hermana algo que no está en la palabra. No. Porque lo que tú traigas que no venga conforme a la palabra, eso no viene de Dios. Pero cuando tú te metes en la palabra y tú quieres aprender algo más a través de ella, algo más de lo que tú lees, y tú estás metida con el Espíritu Santo, créeme que el Señor te revela. Aleluya. Entonces lo primero que tenemos que hacer para meternos más adentro con Dios, que es lo que Dios quiere. Yo no sé este año que tú te has propuesto, pero cuando todo año empieza la gente se propone cosas, ¿verdad que sí? Yo digo, este año yo me voy a proponer bajar de peso, mi hermana dice. Aleluya. Pero lo primero que tenemos que hacer es romper con los esquemas, romper con las imposibilidades, romperlo con lo que ya yo era, que eso no me hace falta. A mí me hace falta ser
una sierva de Dios. Porque aquel que es Jesucristo, no hay nadie. Lo otro que me hace falta saber es que yo necesito montar a Jesús en mi barca. Porque si Jesús no está en mi barca, yo no voy a ningún lugar. Porque de nada sirve que yo me meta y trabaje sola si Jesús no va dirigiendo. Bendito Dios. Que necesito meterme más adentro, necesito subir a otra dimensión con el Señor, porque ahí es donde único va a haber una manifestación sobrenatural en mi vida. Ya no voy a ver más, ya no voy a ver más en lo natural, ya no voy a ver más que mi hijo no quiere venir a la iglesia, que yo lo voy a ver predicando el evangelio en el altar. Aleluya, aleluya. Yo le voy a decirle: Señor, ¿por qué no lo traes? Hablo de decir gracias porque ya lo trajiste. Amén. Gracias porque ya lo trajiste, aleluya. Gracias porque ya lo trajiste, porque ya lo puedo ver. Porque yo tengo que ver las cosas que no son como si fuesen. Porque así las veo yo. Y así las tengo que ver yo en lo espiritual, aleluya. Ponte de pie, iglesia. Qué bueno es Cristo. Todo el tiempo. Aleluya. Santo. Santo. Gloria a Dios. Señor. Porque desde que el día que tú tomaste el control de nuestras vidas, todo ha sido diferente. Ayúdanos a verte, Señor.
en cada situación, en cada momento. Porque es muy fácil decir: yo vivo de victoria en victoria y de gloria en gloria, porque cuando en realidad yo estoy mirando en lo natural y ni veo la victoria, ni veo la gloria. Pero cuando yo ando con el Señor, cuando yo tengo a Jesús montado en mi barca, cuando Jesús es el timón de mi vida, cuando Él es el que manda, cuando Él es el que decide por mí, cuando Él es el que rompe todos mis planes para que yo haga ahora no lo que no quiero, sino lo que quiere Él. Cuando eso sucede, pues entonces yo voy a vivir de victoria en victoria y de gloria en gloria. Cuando yo deshago mi ser, cuando yo deshago mi vida, cuando yo deshago mis planes, cuando yo deshago mi ego, cuando yo deshago todo lo que soy, para que sea Él a través de mí, para que sea Él, bendito sea tu nombre, Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Yo no sé si tú has recibido esta palabra en tu corazón, pero quiero decirte que si hasta ahora tú habías caminado sin saber por dónde, que si ahora tú habías vivido una vida creyendo que era la vida correcta, hoy es el día en que Dios te dice: déjame entrar, yo te voy a guiar, yo te voy a cambiar. Hoy es el día, hermano, en que tú debes decidir entregarle a Dios todo aquello que aún está arraigado en tu corazón, todo aquello que aún está arraigado en tu pensamiento, todo aquello que aún está arraigado en tu vida. Déjaselo a Dios, porque Él es el único que puede dirigirte al lugar correcto. El Señor te dice: métete más conmigo, métete más adentro conmigo, ya sal de la orilla, porque en la orilla no te puedo dar todo lo que tengo para ti. Métete más profundo, métete más profundo, porque hay más para ti, hay más para ti. Tengo mucho para ti, dice el Señor. Hay cosas grandes que quiero hacer contigo y que no las puedo hacer porque aún estás en la orilla. Boga mar adentro, dice el Señor. Boga mar adentro, dice el Señor. Solo créeme y déjate llevar. Ya no pienses más en lo que tú quieres hacer. Y a partir de hoy, comienza a pensar en lo que yo quiero hacer contigo. Comienza a pensar y a actuar conforme a lo que yo quiero hacer contigo. Bendito sea Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo, porque tu presencia está en este lugar. Gracias, Espíritu Santo, porque tú no nos dejas solos, tú nos muestras cómo ir de victoria en victoria. Aleluya. Tú nos muestras cómo ir más adentro. Tú no nos dejas solos, Señor. Cuando estaba Moisés allí, frente al Mar Rojo, Moisés clamaba a Dios y Dios le dice: ¿por qué clamas a mí, Moisés? No te he dicho que avances. No te he dicho que avances. Ya no preguntemos más a Dios por qué pasa esto o por qué tengo que vivir aquello. Simplemente vamos a avanzar en Dios para que podamos ver la victoria. Vamos a avanzar en Dios para que podamos ver la victoria. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias te damos, Dios. Gracias te damos, Dios. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús,
Te damos a ti toda la gloria y la honra en esta noche, Señor. Te damos gracias por tu palabra y te damos gracias por tu presencia. Ayúdanos, Señor, a que nosotros pongamos por obra tu palabra y hagamos tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Señor, a caminar contigo y a escucharte, a tener un oído atento para que podamos madurar cada día más en ti, Señor. Padre, gracias, Dios. Tú eres lindo, Jesús. Tu presencia está en este lugar, Señor. Tu presencia está en este lugar, Señor. Gloria a Jesús. ¿Qué pues podemos hacer, Señor? Si eres tú el que escudriña los corazones, Señor. Eres tú el que sabe, Señor, aleluya, qué es lo que hay dentro de cada corazón nuestro. Ay, Señor, transforma nuestras vidas. Yo no sé si hoy tú quieres levantar tu mano y decirle a Dios, heme aquí, Señor. Aleluya. Heme aquí, Señor, yo voy por más. Yo voy por más. Yo voy por más. Yo no me conformo con lo que tengo hasta ahora. Yo voy por más, Señor, por más de ti. Yo quiero más de ti. Yo quiero experimentar cosas nuevas. Yo no quiero vivir de las cenizas de lo que fue ayer. Yo quiero hoy ofrecerte un nuevo sacrificio. Yo quiero hoy, Señor, darte algo nuevo de mí, Señor. Yo quiero sentirte, Señor. Quiero sentir tu abrazo. Quiero sentir cuando me meces. Quiero sentir cuando me llevas de la mano. Quiero sentir, Señor. Quiero verte, Jesús. Quiero verte, Jesús. Gracias, Dios. Aleluya. Gloria sea tu nombre, Padre. Bendecimos, Señor, este tiempo. Bendecimos a cada hermano que ha estado en esta noche, en este lugar. Bendecimos esta palabra, Señor. Y te pedimos, Espíritu Santo, que tú no permitas que caiga en lugares secos, sino que caiga en tierra fértil y que dé fruto al 100%. Que en este año podamos experimentar tu gloria, uniendo nuestras vidas los unos con los otros como cuerpo tuyo que somos, Señor. Que velemos el uno por el otro, que vivamos en unidad, para que tu gloria sea manifestada en esta casa, Señor. Estamos esperando cosas gloriosas, Dios, y por eso te decimos que a partir de hoy vamos a ir más adentro, Señor. A partir de hoy vamos a ir más adentro, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, yo bendigo a cada hermano que está en este lugar. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos que está aquí, Señor. Si alguno está enfermo en este momento, Padre, te pido que extiendas tu mano de sanidad ahora y que tú sanes en el nombre de Jesús. Que toda herida en los corazones, que toda cosa guardada, que todo rencor, que toda falta de perdón que ha habido sembrada por tiempo en los corazones, hoy tú lo saques en el nombre de Jesucristo. Y que a partir de hoy tu iglesia comience a experimentar algo nuevo, Señor. Algo en lo sobrenatural. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Padre, ahora nos vamos hacia nuestros hogares, Señor. Te pedimos que tú vayas con cada uno de nuestros hermanos. Líbralos, Señor, de todo mal, de todo accidente, de todo incidente, de toda trampa del maligno, Señor. Te pedimos que tú guardes nuestra familia, Señor, y que tú nos permitas ver, Señor, lo que por tanto tiempo te hemos pedido. En el nombre de Jesucristo de Nazaret.
Toda la iglesia que está aquí reunida te da las gracias y en el nombre de Jesús decimos amén.